Atención, arquitectos, ingenieros y propietarios de proyectos de construcción. ¿Estás buscando cumplir con las normativas ambientales en Panamá? Este vídeo es para ti. Descubre la información esencial que debes proporcionar a tu consultor ambiental para elaborar un estudio de impacto ambiental exitoso y aprobado. Además, te obsequiaremos información esencial, la cual, como principal interesado en el éxito de tu proyecto, deberías tener en cuenta. Esta es una información valiosa que rara vez encontrarás en otros lugares y que muchos suelen pasar por alto, pero que nosotros te proporcionamos como un gesto de apoyo y compromiso con tu éxito. Somos Davacats Panamá, su consultoría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Les asesoramos en el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, evitando así multas, sanciones y sobrecostos. El objetivo principal de los promotores y propietarios de proyectos es generar ingresos a través de sus actividades comerciales. Para alcanzar este propósito, deben cumplir obligatoriamente con el proceso de planificación, que incluye la observancia de todas las disposiciones legales establecidas por las normativas del país. Entre estas disposiciones se encuentra la elaboración y aprobación de los estudios de impacto ambiental, un requisito esencial para asegurar que los proyectos se desarrollen de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Para que el consultor ambiental comprenda el alcance del proyecto, actividad u obra, el propietario del proyecto debe proporcionar la siguiente información clave. 1. Ubicación del proyecto. Se verifica usualmente mediante herramientas de localización satelital como Google Earth o cualquier otra que el consultor considere conveniente. Esto le ayudará al consultor ambiental a posicionarse en el lugar del proyecto y visualizar el entorno que lo rodea, clasificando las zonas de flora, fauna y las zonas pobladas, ayudando a determinar los posibles impactos que el proyecto pueda ocasionar a ese ecosistema en específico. 2. Área total del proyecto, indicada en metros cuadrados, metros lineales o hectáreas, según corresponda, ayudará a determinar el alcance del impacto en el lugar del proyecto. 3. Actividad a desarrollar. Es fundamental describir la actividad específica, ya que el consultor debe evaluar los riesgos ambientales y sociales asociados con la actividad a desarrollar dependiendo de cada tipo de proyecto. Esta información es esencial para que el consultor ambiental pueda analizar el entorno, realizar cálculos presupuestales y ofrecer propuestas de servicios técnicos y económicos acordes al proyecto en cuestión. Requisitos legales del proceso de evaluación. Según el nuevo Decreto Ejecutivo número 1 del 1 de marzo de 2023, el Ministerio de Ambiente de Panamá exige que los estudios de impacto ambiental incluyan certificaciones previas de diversas instituciones como Certificación del Uso de Suelo, SINAPROC, IDAN, MIBIOT, ACP, AMP, entre otras. Estos documentos en sus respectivas instituciones llevan un proceso que puede tardar entre 15 a 30 días hábiles, dependiendo de la disposición de su personal. Si un estudio es evaluado por el Ministerio de Ambiente y se encuentra que falta alguno de estos documentos, el Ministerio expedirá una solicitud de información complementaria requiriendo todos los documentos faltantes. Lo problemático de la situación es que, según la normativa, se conceden solo 5 días hábiles para responder. Esto a menudo no es suficiente para cumplir con la entrega, lo que puede llevar a que el Ministerio de Ambiente decline la solicitud de evaluación del estudio de impacto ambiental. Como consecuencia, tendrás que pagar nuevamente para que el Ministerio vuelva a evaluar ese estudio. Este proceso genera un gasto adicional de dinero, tiempo y esfuerzo que el promotor no siempre toma en cuenta. Aquí viene el bonus. Al realizar un estudio de impacto ambiental, los propietarios de los proyectos o promotores, a menudo enfrentan dos desafíos: lo necesito para ayer, y los tiempos no me dan. Estos promotores suelen no considerar el tiempo necesario para elaborar esta herramienta legal. Estaremos explicando este tema en profundidad en otro vídeo. Sin embargo, como lo prometido es deuda, les regalamos un bonus plus con la siguiente información. A. El consultor ambiental determina el tiempo de entrega del estudio dependiendo de su categoría y la complejidad del mismo. Usualmente los estudios categoría I demoran de 20 a 30 días hábiles, y los categoría II demoran de 30 a 40 días hábiles. Estos tiempos dependen exclusivamente del consultor ambiental, variando según su experiencia y su grupo multidisciplinario, el cual aportarán al estudio la información necesaria para su construcción. B. Los tiempos que maneja el Ministerio de Ambiente están enunciados en los artículos 60, 61 y 62 del Decreto Ejecutivo número 1 del 1 de marzo de 2023. Sin embargo, dependen del personal disponible y la cantidad de estudios a evaluar. 1. Usualmente los estudios categoría I se evalúan en la regional del Ministerio de Ambiente de la provincia donde se desarrollará el estudio y demoran entre 5 a 9 meses. 2. Los categoría II se evalúan en la sede central del Ministerio de Ambiente ubicada en Albrook y demoran entre 9 a 12 meses.
3. Los categoría 3, también evaluados en la sede central, demoran entre 1 a 2 años, según la complejidad del proyecto. Esta información es esencial para que los promotores y propietarios de proyectos puedan confeccionar sus presupuestos según los tiempos que llevará obtener la resolución aprobatoria del estudio de impacto ambiental o licencia ambiental. En resumen, la elaboración de un estudio de impacto ambiental es un proceso crucial y meticuloso para los promotores y propietarios de proyectos en Panamá. Este proceso no solo asegura la sostenibilidad ambiental, sino que también cumple con las normativas legales establecidas por el Ministerio de Ambiente de Panamá. Comprender estos aspectos y desafíos permite a los promotores preparar sus proyectos de manera más eficiente, asegurando un proceso de evaluación más fluido y exitoso, obteniendo así la resolución aprobatoria de LEIA o licencia ambiental, y avanzando en sus actividades comerciales de manera responsable y sostenible. Si fue de interés este contenido y quieres más tips y trucos útiles para promotores, inversores y emprendedores que buscan desarrollar sus proyectos en Panamá, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.